Mano, disculpas, ¿no? Pero a mi teléfono se le ocurrió cortarse a los 29 minutos, creo, del anterior video. Más bien que no estábamos todavía en la parte de hacer el esquema general del proceso de fotosíntesis, ¿no? Estábamos hablando un poco de la complejidad de la bioquímica y decíamos la bioquímica animal es relativamente más sencilla, ¿no?, que la bioquímica vegetal. Los vegetales sí son muy complicados en su bioquímica, ¿no? Los vegetales son muy heterogéneos en los productos, sobre todo secundarios, ¿ya? Obviamente, como todos los seres vivos, producen CO2, agua, hacen un fenómeno extraordinario como la fotosíntesis, pero hacen muchísimas cosas más, ¿ya? Hay muchas moléculas que existen solamente en los vegetales y no en todos, ¿no? Algunos los tienen, algunos no los tienen. Esa producción de estas sustancias, los metabolitos secundarios que se llaman, porque estamos hablando aquí de los primarios, ¿ya? Los secundarios son mucho más abundantes todavía, ¿sí? Esos metabolitos secundarios pues van a variar de planta a planta, ¿sí?, de una especie a otra, incluso dentro de la misma especie. Si esa planta vive a 100 metros o vive a 500 metros o extraordinariamente se la coloca en 1000 metros de altura, ¿no? Porque no es así nomás mover una planta, es decir, hay plantas de clima cálido, pues de repente podemos simular algunas condiciones, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces las plantas dejan de producir algunas cosas cuando son sacadas de su entorno habitual, ¿ya? Depende incluso de la naturaleza del suelo en la que vive la planta, ¿sí? Depende del ecosistema en el que vive, si está rodeado de qué bacterias, de qué parásitos, de qué otras plantas, ¿sí? O sea, las plantas parece que estuvieran ahí prácticamente abandonaditas, ¿no? Pero no es así. Pero sí, no es así. Hay una relación muy íntima de las plantas entre ellas, ¿no? ¿Sí? Incluso han empezado ya a aparecer artículos de comunicación que no, obviamente no percibimos nosotros, ¿no? Pero que sí tienen las plantas, ¿ya? Y no solo entre ellas, sino también con las bacterias que las rodean, con los parásitos, etcétera. ¿Ya? Bueno, no, creo que ahora todo está normal, espero que no se vuelva a cortar. Ya, decíamos la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis, otra vez, es la transformación de energía luminosa en energía química, ¿ya? Para ello, obviamente, lo importante es que existan las clorofilas. Aquí lo vamos a pintar, ¿sí? Las clorofilas, ¿ya? El marcador verde no es muy intenso, pero bueno. Ahí tenemos la clorofila, ¿sí? Lo que hoy en día, más que llamarle clorofila, se le llama fotosistema 1, perdón, en este caso el 2, ¿ya? Vamos a hablar de dos fotosistemas. Interesante que el 2 aparece primero y después vamos a hablar del 1. Pero eso tiene una explicación, ¿no? Me imagino que cuando estuvieron descubriendo estos fotosistemas, pues primero descubrieron el que actúa en segundo lugar, ¿no? Y después descubrieron el otro y verificaron que actuaba primero, pero ya era tarde para cambiar el nombre, ¿no? Entonces por eso se quedó con 2 y después el 1, ¿ya? Pero es por el nombre, no es por cuándo aparece, ¿ya? Sí, primero aparece el 2 y después aparece el 1, o actúa el 2 y después el 1, ¿ya? Este fotosistema 2, ¿no? Es decir, clorofila, ¿no? Que tiene, obviamente, decíamos, magnesio ahí en su estructura, va a ser susceptible del efecto fotoeléctrico, es decir, la luz. Después veremos un poco qué cualidades debe tener esa luz, ¿ya? Obviamente vamos a pensar que es la luz normal, ¿no? Una luz blanca, ¿ya? La luz blanca es la suma de todas las longitudes de onda, ¿no? Desde el rojo hasta el violeta, ¿ya? Incide sobre esta molécula, ¿ya? Y arranca
electrones, ¿sí?, de un alto nivel energético. Cuando pintemos a los electrones aquí arriba es que son muy energéticos. Nos vamos a ir, ¿sí?, igual que, ¿se acuerdan?, en el transporte de electrones en la mitocondria, van a ir rebajando en su nivel energético y los vamos a ir pintando más abajo, ¿ya? Ahora bien, a la par de esto, este fotosistema, ¿no?, lo que hace es romper el agua, ¿sí?, romper el agua en protones, ¿sí?, electrones y oxígeno, ¿ya? Más oxígeno. Obviamente este oxígeno es el que se desprende, ¿no? Cuando nosotros decimos las plantas producen oxígeno, ahí está, ¿ya? De entradita, ¿no? De entrada. Lo primero que se produce en todo este proceso es el oxígeno. Qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan? En la combustión, respiración, ¿ya?, el último actor es el oxígeno. El que recibe, ¿qué?, protones y electrones y forma agua, como el producto final de la respiración, ¿sí? Y el CO2 se produjo antes. ¿Ve? Entonces aquí, todo lo contrario, ¿no? El oxígeno es la primera molécula que se forma por la degradación, la fotólisis del agua, ¿sí? Estos electrones, ¿sí?, se utilizan para la devolución de los electrones al fotosistema que estaba perdiendo electrones, ¿sí? O sea, en otras palabras, este fotosistema, entre comillas, debería ser eterno, ¿no?, porque pierde electrones, pero los recupera de los electrones del agua, ¿ya? Bueno, ahora estos electrones, ¿sí?, van a ir, decíamos, bajando de nivel energético, ¿ya? También gracias a unas moléculas transportadoras de electrones, ¿ya? Entonces aquí también hay un transporte de electrones, ¿sí? Interesantemente, ese transporte de electrones también va a permitir el bombeo de protones, ¿sí?, el bombeo de protones, ¿ya? Los que al regresar, ¿no?, aquí ya no vamos a ver tanto como estructura la membrana, nada, sino del proceso, ¿sí?, los que al regresar, ¿ya?, los que al regresar van a, igual que en la mitocondria, al regresar por las partículas F1, aquí tal vez debería hacer un pasito más, ya, permítanme arreglar un poco el gráfico, ¿ya? Al regresar por las partículas F1, aquí la voy a pintar, ¿sí?, partículas F1, ¿qué producen? ATP, ¿sí?, ATP. Aquí también, como interesante, hay la unión de ADP más fosfato para formar ATP, ¿sí? Bueno, entonces esta es una primera etapa, ¿ya?, donde el objetivo es formar ATP. Esta etapa también la pueden hacer las bacterias, ¿sí? Las bacterias, aquellas que hacen fotosíntesis, las bacterias fotosintéticas, no las otras, ¿no? No son todas, obviamente, ya, más bien son un poco excepcionales, ¿no?, las bacterias que pueden hacer fotosíntesis, ¿sí? Pero esas bacterias que hacen fotosíntesis solamente hacen fotosíntesis hasta aquí, ¿sí?
El objetivo de la bacteria es generar su ATP. ¿Ya? La bacteria no va a continuar con el proceso, menos va a formar glucosa en la última etapa, ¿no? Porque no lo necesita, ¿sí? Ella necesita ATP. Si fuese así, imagínense, ¿no? Ya hace muchísimos años no estaríamos pues cultivando plantas, ¿no? Para producir glucosa y que esa glucosa se transforme en almidón, entonces podamos comer el resto de los animales, etcétera, ¿no? No estaríamos en ese proceso. ¿Ya? Estaríamos cultivando bacterias, ¿no? De forma más, digamos, hasta incluso sencilla, ¿no? Además las bacterias crecen, ya hemos dicho muchas veces, por miles de millones muy rápidamente, obviamente cuando las condiciones son buenas, ¿no? Y bueno, pues sería mucho más, de repente hasta fácil, ¿no? Obtener azúcares de las bacterias que obtenerlo de las plantas, ¿ya? Pero lastimosamente no es así, ¿no? Las bacterias se quedan hasta aquí. Bueno, en este proceso, ¿sí? Ahora sí, estos electrones, ¿sí? Van a devolverse al fotosistema 1, ¿ya? El cual también ha sido susceptible de la luz visible, ¿ya? Y también ha generado electrones, ¿sí? Electrones, ¿ya? Bueno, el fotosistema 1, ¿no? Aquí los electrones eran devueltos por el agua, ¿no? Aquí ya no. Los electrones ya de un nivel energético muy bajo, cuya energía ha sido aprovechada para bombear los protones, ¿no? Y generar ATP, ¿sí? Ahora esos electrones son devueltos al fotosistema 1. ¿Por qué? Porque la luz arrancó electrones y los puso en un nivel energético alto, ¿no? Aquí también estos electrones van a ir regresando, ¿no? ¿Ya? Los electrones, ¿sí? Los protones, estos no ven, estos protones, ¿sí? Juntamente con los electrones van a aprovecharse ¿para qué? Para que el NAD-fosfato, o sea, muy parecido al anterior, ¿no? NAD, ¿recuerdan? Solamente que está fosfatado, ¿ya? Se transforme en NAD-fosfato reducido, ¿ya? Este es el oxidado y este es el reducido, ¿sí? Aquí también hay transportadores de electrones, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para ¿qué? Para que el CO2 CO2 más abajo, para que el CO2, ¿sí? Más electrones más protones con la energía que va a proporcionar este ATP que ha sido formado antes, ¿sí? Se incorpore en una molécula de 5 carbonos que se transforma en una molécula de 6 carbonos. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Y luego esta molécula rápidamente se transforma en una molécula de 3 carbonos y esta vuelve acá. Esto se llama el ciclo de Calvin, así muy resumido, ¿no? Hay varias moléculas intermedias en este proceso, pero en este momento no vale la pena nombrarlas, ¿no? Sino recordar
que hay una molécula de 5 carbonos que se transforma o que incorpora el anhidrido carbónico, ¿ya? Y genera una molécula de 6 carbonos que rápidamente se transforma en una molécula de 3 carbonos y esto sigue dando vueltas, ¿ya? Esto es lo interesante, ¿no? ¿Ya? Esta molécula de 3 carbonos va a ser la que luego se convierta en glucosa, ¿no? Porque la glucosa, recuerden, son 6 carbonos, ¿no? Entonces aquí hay dos moléculas que se juntan y forman la glucosa. Posteriormente esta glucosa se transformará, la mayoría de ella, ¿no? Se transformará en almidón o bien en celulosa. ¿Sí? Es decir, el almidón como un azúcar que genera glucosa para aprovechamiento de la planta. Luego la planta hace fotosíntesis para alimentarse ella, ¿no? ¿Sí? Y se guarda reserva, sobre todo los tubérculos o algunas estructuras muy especializadas, ¿no? Ahora que después los animales aprovechemos de eso es otra cosa, ¿no? Pero el objetivo de ella es abastecerse, ¿no? Y además formar parte importante de su estructura, que es la celulosa, la pared celular de todas las células vegetales. Su principal componente es celulosa. ¿Sí? Entonces tiene estructura y tiene nutriente, ¿no? ¿Ya? Las plantas también utilizan glucosa. No se olviden, o sea, no solo hacen fotosíntesis cuando están en el solcito, ¿no? Hay luz. Pero paralelamente a esa fotosíntesis también están usando esa glucosa que producen. Tienen que vivir, ¿no? También producen CO2 y agua. ¿Ya? O sea, a veces que hacen fotosíntesis, paralelamente hacen respiración, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído el famoso, no sé si es un mito finalmente, ¿no? Para mí, por ahí nomás anda, ¿no? No hay que dormir con plantas en el ambiente, ¿sí? Pero si dormimos con otros animales, ¿no? Sí, incluidos nuestros congéneres, ¿no? En especies, ¿no? Evidentemente en la noche las plantas ya no hacen fotosíntesis, ¿no? Ya no generan oxígeno, solo respiran, igual que respiramos nosotros, ¿no? Respiran. ¿Ya? Ahí sí producen CO2 y agua, ¿no? Pero obviamente como todo ser, como ser vivo, ¿no? No es que puedan, yo creo, realmente llegar a asfixiarnos, ¿no? Como se piensa, ¿ya? Bueno, ahí está el ciclo de Krebs, ¿ya? Algunos detalles. Aquí hay una enzima sumamente fabulosa, ¿sí? La famosa enzima llamada rubisco, ¿sí? Rubisco, ¿ya? Que es la ribulosa difosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Sí? Ribulosa difosfato o bifosfato, como ven, ¿no? Carboxilasa oxigenasa. ¿Ya? Esta, muchos autores la consideran la enzima más importante en la naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace un trabajo extraordinario, ¿no? Incorporar un carbono que podríamos pensar es inorgánico, ¿ya? Y incorporarlo, en una molécula orgánica, ¿ya? Obviamente tiene que haber esta molécula de 5 carbonos, ¿no? Que es la ribulosa difosfato, ¿sí? La ribulosa difosfato, ¿ya? La enzima la transforma en una molécula rápidamente de 6 carbonos, ¿sí? Y esa se transforma igual, mucho más rápido todavía, en una molécula de 3 carbonos, el fosfogliceraldehído, ¿sí? Fosfatado, gliceraldehído. El gliceraldehído lo hemos visto con cierto detalle, ¿no? Es una molécula de
3 carbonos. ¿Ya? 3 carbonos. Es decir, la mitad de la glucosa, ¿no? Por eso es que cuando se unen, terminan uniéndose 2 fosfoglicaldehídos, ¿no? Vamos a finalmente tener la formación de la glucosa. No es una sola etapa, por si acaso, ¿no? Ya verán, hay unas 3 o 4 reacciones químicas en ese proceso. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Vean, es un curso, ¿no? Un proceso ya bastante largo, ¿no? Los autores lo han dividido en 2 etapas, ¿sí? Fíjense, estas dos, ¿ya? Estas dos dependen de qué? Dependen de la presencia de la luz, ¿sí? ¿Okay? ¿No? Luz, luz, ¿ya? Por eso, hasta acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando actúan los 2 fotosistemas, se llama la etapa luminosa. ¿Sí? La etapa luminosa. Yo prefiero llamarle fotodependiente. ¿Se ve? Sí. No, ya no sé. Ya, aquí. Fotodependiente. ¿Ya? ¿Por qué? Todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Disculpen, ya es lo último. ¿Ya? Porque dependen de la luz. ¿Sí? En cambio, esta etapa, ¿no? Está acá, está acá. ¿Ya? Ahí. ¿No? Esta etapa ya no depende de la luz. ¿Sí? No depende de la luz. Aquí en ningún momento hemos dicho la luz arranca electrones, nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta etapa, en algunos libros un tanto más antiguos, le llamaban la fase oscura, ¿no? ¿Sí? Fase oscura, no. ¿Ya? No es tanto así, ¿no? Es decir, las plantas pueden hacer esto habiendo luz. Entonces es un mal nombre, fase oscura. Después le pusieron fase no lumínica, ahí está un poco mejor, no, ¿sí? No depende de la luz. Pero creo que mejor es llamarle fotoindependiente, ¿sí? Entonces que no depende de la presencia de la luz, de los fotones, ¿no? Viene de fotón, no de foto, ¿no? Sino de fotón, ¿ya? Porque esos son los paquetes de luz que generan la salida de los electrones, ¿no? Todo lo que ya hemos descrito hace bastante tiempo en el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? No se olviden, la luz son paquetes de energía, ¿sí? Si traen la suficiente energía, ¿sí? Van a poder desprender electrones. ¿Ya? Ese concepto lo puso Einstein allá por los años 20 del siglo pasado, siendo todavía muy joven, ¿no? Y se mantiene. ¿Ya? Recuerden, el premio Nobel le dieron a Einstein por la descripción del efecto fotoeléctrico, no por sus famosas teorías de la fuerza gravitacional, ni de las ondas gravitacionales, perdón, de las ondas gravitacionales, ni luego por su teoría de la relatividad, etcétera, ¿ya? Sino por el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Bueno, vamos a parar un ratito ahí. Bueno, para terminar, vamos a ver algunas particularidades ya del proceso, ¿no? Ya en cuanto incluso hablar de las mismas plantas, ya no solo del proceso bioquímico, ¿no ven? Obviamente las plantas no tienen la facilidad que tenemos los animales, ¿no? La mayoría de los animales, en podernos, digamos, mover, adaptarnos, buscar un lugar, buscar un refugio, etcétera, ¿no? Las plantas tienen que vivir ahí donde están, ¿no? Les falta agua, pues verán los mecanismos para compensar aquello, les falta luz igual, ¿no? Entonces, como que por eso son tan hábiles, ¿no? En hacer transformaciones químicas, bioquímicas, realmente muy complejas.
¿Ya? Entonces, a ver, vemos un poquito la estructura de una hoja, ¿no? Una hoja ahí, ¿ya? Hay unas células especializadas que se llaman los estomas, ¿no? Creo muy chiquito, me pitan más. Ya, ahí tenemos la planta, ¿no? Y te decíamos, tenemos unas células de forma un tanto arriñonada, así, como dos riñoncitos, ¿no? Que... Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí. Que por su capacidad de incorporar agua o perder agua, ¿sí? Pueden hincharse o arrugarse, ¿no? Entonces, cuando se hinchan, por ejemplo, cierran el espacio, ¿no? Es decir, como esto se hincha, se vuelve plano y se cierra. Cuando pierden agua, se abre, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma esta hendidura en ambos lados y ahí entra, ¿no? Eso se llaman los estomas, ¿ya? Bueno, ¿para qué sirven esos estomas? ¿No? Obviamente, en este caso la fotosíntesis, para permitir la entrada de CO2, porque el CO2, ¿no? Es la materia prima para incorporarse en la molécula de 5 carbonos y después volverse de 6 carbonos y después de 3 y después de glucosa. ¿Ya? Entonces es importante que la planta permita el ingreso del CO2. Pero hay un problema, ¿no? Obviamente, cuando la planta se abre, pero cuando el estoma se abre para permitir la entrada de CO2, ¿quién aprovecha para salir? El agua, ¿no? El agua. O sea, el otro que es importante para la fotosíntesis, CO2 y agua, ¿no? Uno entra pero el otro escapa, ¿no? Entonces, no, pues no es la idea, ¿no? La idea es que haya la suficiente cantidad de anhídrido carbónico y haya la suficiente cantidad de agua para que esto funcione, ¿no? Si hay un desbalance de eso, esto no funciona, ¿no? Entonces, fíjense, las plantas tienen que haber aprendido, ¿no? A regular muy bien ese equilibrio, ¿no? Entre ganar CO2, incorporar CO2 y no perder agua, ¿ya? Entonces, por eso es que las plantas han ido especializando en elegir adecuadamente, ¿no? Bueno, todo esto es evolución, obviamente, ¿no? En elegir la longitud de onda adecuada, ¿no? Las horas del día para hacer fotosíntesis, ¿ya? Entonces, sobre todo los botánicos, ¿no? Los bioquímicos dedicados a las plantas, se han preocupado de ir midiendo cuándo realmente la planta hace fotosíntesis, ¿ya? Y han visto, por ejemplo, que, a ver, obviamente vamos a hablar del día, ¿no? No vamos a hablar de la noche, porque en la noche no hay fotosíntesis. Entonces, digamos, aquí son las 6 a.m., ¿no? Normalmente, en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vivimos, pues, en un clima ideal, ¿no? Claro, en invierno, bueno, en verano, en verano amanece 6 de la mañana, ¿no? Y se entra el sol, digamos, 7 de la noche, ¿sí? Hay luz hasta las 7 de la noche, ¿no? En invierno no amanece a las 6, amanece a las 7, ¿no? Y no se entra el sol a las 7, sino se entra a las 6, ¿no? Una hora de diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos muy cerca de la zona del Ecuador, ¿no? Se supondría que en el Ecuador todo está inmutable durante todo el año, ¿no? Amanece a la misma hora y anochece a la misma hora, todo el año. Como nosotros un poquito más abajo, pues tenemos una hora más o menos de movimiento, ¿ya? Pero en países que viven más abajo o viven más arriba, ahí las cosas son más serias, ¿no? ¿Sí? En verano amanece 5, 4 de la mañana, ¿sí? Y tienen luz hasta las 9 de la noche. Claro, hay países que recorren su hora también para ganar más luz de día, ¿no? Es decir, que amanezca un poco más tarde, pero que anochezca tarde, entonces ahí se aprovechan para que... obviamente son países donde en verano hace calor, ¿no? Entonces se aprovechan para hacer muchas actividades cuando ya no hay la luz solar, ¿sí? Bueno, pero nosotros vivimos más o menos así, ¿no? 6 de la mañana,
12 del mediodía, 12, ¿sí? Y 6 de la tarde. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces ha visto que las plantas normalmente, ¿sí?, hacen esta fotosíntesis, ¿no? Así, esto baja un poco, baja, hay otro pico por acá y después, bueno, ¿no? Así. ¿Ya? Las plantas normales, ¿no? Es decir, ¿dónde, qué puede pasar? ¿Cómo se explica esto, no? Se explica de que sobre todo por el factor temperatura, ¿sí? Obviamente la temperatura, ¿no? La temperatura es más baja temprano en la mañana, ¿ya? Y más tarde en la tarde, ¿no ve? Entonces, ¿eso qué tiene? Que las plantas, para no perder agua, ¿no? Porque el agua, mientras más temperatura haya, más moléculas pasan a la fase gaseosa, ¿sí? Y se volatilizan, ¿no? ¿Ya? Se incorporan al aire. Entonces, a la planta no le conviene abrir sus estomas al mediodía, donde hace más calor, por lo tanto perdería más agua. No, aquí el problema no es tanto el CO2, ¿no? En este caso, ¿sí? El problema es el agua, no perder agua, ¿ya? Entonces, claro, porque el CO2 entra por difusión, ¿no? No importa la temperatura, ¿sí? No importa, igual va a entrar, ¿ah? Pero el agua sí, por más temperatura, más evaporación, ¿ya? Entonces la planta abre sus estomas temprano en la mañana, ¿no? ¿Para qué? Para que entre el CO2 y no se pierda mucha agua, ¿ya? Cuando va subiendo la temperatura, pues ya baja su ritmo de fotosíntesis, va cerrando sus estomas, ¿no? Para que no haya mucha pérdida de agua. Y ya cuando la temperatura desciende cerca a las 5 o 6 de la tarde, pues la planta se da el lujo de abrir nuevamente los estomas para permitir nuevamente la mayor entrada de CO2 y no haya mucha pérdida de agua. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa con las plantas, por ejemplo, que viven en climas húmedos? ¿Sí? Ahí sí, ¿no? Las de clima húmedo, ¿ya? Puede darse este lujo, ¿no? Es decir, ahí, ¿no? Las de clima muy húmedo. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha humedad en el ambiente, en el aire. Son lugares donde se alcanzan 80, 90, 100% de humedad, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿no? La planta abre sus estomas en cuanto hay luz y prácticamente no los cierra durante todo el día, ¿no? Hasta que se entra la luz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay problema, pues así como sale el agua también entra, ¿no? Es decir, hay tanta saturación de vapor de agua que ya no se produce pérdida de agua, ¿sí? Esto, por ejemplo, sucede en los climas de la selva húmeda que se llama, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los yungas. Los yungas es un clásico ejemplo de selva húmeda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los índices de saturación de humedad son altísimos. Entonces, por eso es que los yungas están prolíficos en plantas, ¿no? En verde. Ahí todo es verde, 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 porque todo está haciendo fotosíntesis. A pesar de que, contrariamente a lo que uno piensa, los yungas es la tierra, el sustento, ¿no? La tierra es muy pobre, ¿sí? No pobre en calidad, sino pobre en cantidad, ¿sí? En los yungas, digamos, el promedio de grosor de lo que es la capa de tierra no son más de 30 centímetros. Ustedes cavan un agujero en los yungas de más de 30 centímetros y empiezan a encontrar piedra y piedra y piedra y piedra, ¿sí? O sea, como tierra no. Ahora uno dice, pero ¿cómo pueden crecer tanto las plantas? ¿Por qué? Pues hay mucha humedad, ¿no? Como hay mucha fotosíntesis, hay mucha proliferación de estructura vegetal, ¿sí? Pero ya cuando las cosas se quieran tomar en serio en términos de producción real, ¿no? de materia vegetal útil, digamos, entre comillas, no es tan así, ¿no? No es tan así, ¿ya? Por eso es que cuesta mucho trabajo cultivar vegetales que no son propios del lugar en los yungas, ¿no?
porque la capita de tierra es muy, muy pequeña. ¿Sí? Ahora hay plantas también que viven en climas ya muy secos, ¿no? Aquí estamos hablando de lo normal y de clima húmedo, ¿sí? Hay plantas que viven en climas muy secos, ¿ya? Esas plantas se llaman las plantas C4. Estas, por si acaso, se llaman las plantas C3. ¿Sí? C3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera molécula que se forma, ¿no es cierto? Al final es una molécula de 3 carbono. ¿Sí? El fosfogliceraldehído, la molécula de 3 carbono. De ahí viene su nombre, ¿ya? Por el fosfogliceraldehído. ¿Sí? Que tiene 3 carbonos. ¿Ve? Ahora, ¿de dónde viene el nombre de C4? Las plantas C4 son las de climas secos. ¿Sí? Donde ni siquiera se pueden permitir abrir los estomas ni en temprano en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a perder mucha agua, la poca agua. Imagínense un desierto, ¿no? Donde hay unas plantitas apenas con unas hojas incluso pequeñitas. ¿Sí? Claro, esas hojas enormes que encontramos cuando, si ustedes entran a los yungas, pero no a Coroico, no es prácticamente una ciudad, sino realmente van al monte en los yungas, a esos lugares encajonados ahí, donde al fondo hay una pequeña vertiente de agua, una cascada, qué sé yo. Ahí van a encontrar hojas, pero realmente que no se pueden imaginar, ¿no? Unas hojas de eva, ¿no? Yo me imagino que de ahí viene el nombre, ¿no? Que pueden servirse para taparse entero, no solamente para tapar ciertas partes, sino para taparse entero con la hoja. ¿Ya? A ese tamaño llegan esas hojas, ¿sí? Pero en climas muy secos, pues las hojas son pequeñitas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente por las hojas se pierde agua, ¿no? Ahora las plantas han adaptado buscando sistemas de compensación, como por ejemplo cubrirse de cera, ¿no? Ustedes, las hojas que puedan encontrar en un clima seco tienen una capa de cera para evitar que el agua salga. Incluso se puede raspar con la uña y hacer una marca en esa cera de esas hojas. ¿Ya? A ese extremo se llega, ¿no? Entonces ni siquiera permiten la entrada de la apertura de los estomas, ni siquiera temprano en la mañana. Pues van a perder agua, ¿ya? Esa es una característica también, ¿no? En los desiertos es muy cálido de día, pero muy frío de noche, ¿ya? Entonces hay que ver aquello. Entonces, ¿qué hacen las plantas? Abren sus estomas de noche, ¿sí? O sea, en la noche meten el CO2, ¿ya? Para no perder agua, ¿no? ¿Y qué hacen con ese CO2? Ese CO2, ¿no? Se incorpora en una molécula, ¿sí? De 3 carbonos para formar una molécula de 4 carbonos, ¿sí? En la noche. Debería pintarlo de negro, ¿no? Que sea más gráfico. ¿Ya? Ahí, ¿no? Una molécula de 3 carbonos en 4 carbonos. Y de ahí viene su nombre, C4. ¿Sí? Esto en la noche. ¿Estamos? Y en el día, cuando cierran sus estomas, pues, bandidas, ¿no ve? Esa molécula de 4 carbonos la vuelven a transformar en de 3 carbonos y liberan ese CO2 que incorporaron en la noche, ¿no? Esto sucede en el día, ¿ya? Por si acaso, este es el piruvato, ¿verdad? La mitocondria, ¿no? Piruvato, ¿sí? Y ese es el malato, ¿ya? O ácido pirúvico o ácido málico, ¿sí? No nos interesa ahora los nombres, ¿no? Nos interesa el concepto.
incorporar el anhídrido carbónico, una molécula de 3, ¿sí? Almacenarla, una molécula de 4, eso sucede en la noche, y de día soltar, retransformar, ¿no? Y soltar el CO2. Y este CO2 ya dentro de la célula con el agua continúa con el proceso de la formación de glucosa. ¿Estamos? Por eso se llama C4. Ahora hay unas plantas todavía más extremas, ¿sí? Por ejemplo, realmente los cactus, por ejemplo, ¿no? Esas plantas se llaman suculentas, ¿no? Porque acumulan, ¿no? Una estructura que no son las hojas, ¿sí? Esas plantas ni siquiera ya tienen hojas, tienen espinas. Las espinas son hojas transformadas, ¿ya? En realidad las plantas tienen tallos y hojas, solo que en algunas, o en muchas plantas, no en algunas, muchas, esas hojas se transforman, ¿no? Por ejemplo en espinas o en flores. Las flores son hojas transformadas también, ¿ya? ¿Sí? Obviamente para proteger los órganos reproductivos de la planta, ¿no? Bueno, los animales, se dan cuenta, somos muy sencillos, ¿no? Las plantas son muy complicadas, ¿ya? Listo. Las suculentas. Las suculentas todavía cuidan más su agua, ¿no? ¿Sí? Esas hacen lo mismo, pero no en una sola célula, dentro de la misma célula, sino en dos células, ¿sí? Una célula permite la entrada del CO2 y en otras células ese CO2 es guardado como malato, ¿sí? Entonces, ese malato después en el día se reconforma en ácido pirúvico, se libera el CO2 y el CO2 vuelve a penetrar esa célula superior, ¿no? Ahí se confusiona con el agua y prosigue el proceso de la formación de glucosa, ¿ya? Entonces, las plantas normales, así sean de clima normal o de clima húmedo, son las C3, ¿sí? Las plantas de clima cálido, ¿sí? La mayoría hace esto, ¿no? Es decir, en una sola célula incorporar el CO2 de noche y después de día liberar ese CO2. La excepción son las suculentas. Y las suculentas son también C4, solamente que hacen este proceso en dos células, no en una sola. Bueno, algún experimento bonito también que se hizo para demostrar aquello de cuándo hacen fotosíntesis y con qué color de luz hacen fotosíntesis fue ver las algas, ¿sí? Las algas son vegetales, ¿no es cierto?, largos, forman tabiques muy largos, ¿ya? Cada uno de esos tabiques está formado por muchas células, ¿sí? Y aquí vieron, esto lo voy a borrar. Húmedo. Ya, ahora sí. Aquí vieron, sobre estas algas, hicieron una descomposición de la luz blanca, ¿no es cierto? Ya sabemos, es la sumatoria de todas las longitudes de onda de la luz, es decir, tiene todos los colores, ¿no? Cuando esta luz por difracción, o sea, se la atravesar una rendija muy estrecha, se la descompone en todos los colores, o se pone un prisma, ¿no? Como en la tapa del disco de ya no me acuerdo el grupo, la tapa de Lado Oscuro de la Luna, de ese disco famoso, ¿ya? Se me ha ido el nombre. Bueno, se descompone en todos los colores, ¿no? Entonces va desde el rojo, ¿ya?, hasta el, bueno, tengo violeta, pero por aquí, ¿ya? Sí. Un poco violeta, ya, ahí está, ¿ya? El rojo, ¿no?, hasta el violeta, pasando por todos los colores, ¿no? El amarillo, el rojo, el anaranjado, el amarillo, etc., ¿ya? Y aquí se vio esto en agua, obviamente, en agua, ¿no? Las algas viven en el agua, ¿ya? Pero una pequeña cantidad de agua que permita, ¿no?, porque el paso de la luz, porque ya cuando hay mucha agua ya la luz no tiene la capacidad de penetración, ¿sí?
Entonces vieron la cantidad de oxígeno que se... ¿no? La luz provoca la producción de oxígeno, ¿no? Entonces vieron en qué lo voy a dividir así, ¿no? Los colores, ¿ya? Colores. El naranja, el amarillo, el verde, el azul, etcétera, ¿no? Y ahí vieron, ¿no? Cuánto de oxígeno se producía. Entonces aquí en estos colores muy cercanos al rojo se produce una gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Y también en cercanos al azul, ¿sí? En cambio con el verde, amarillo, etcétera, no pasa nada. Y eso es lógico, ¿no? Cuando veamos colorimetría en práctica, esperemos hacerlo, vamos a hablar del concepto de color, ¿no? ¿Por qué un objeto es de un color? ¿Por qué esta tapita es azul? ¿Sí? Porque a esta tapita le llega toda la luz blanca, ahorita estamos con luz natural, blanca, ¿ya? Y se absorben todos los colores, ¿no? Todo el resto de colores, excepto el que el material no puede absorber, ¿sí? Por su naturaleza, ¿no? Y los refleja. En este caso, el azul. ¿Ya? No absorbe el azul, por eso es de color azul, ¿sí? En el caso del rojo, no absorbe la longitud de onda del rojo, y por eso esta tapita es de color roja, ¿ya? Por eso las clorofilas son verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque no absorben verde, ¿sí? Entonces al no absorber verde, no les sirve para hacer fotosíntesis, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, y esto coincide con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué color es la luz temprano en la mañana? Bueno, no le prestan mucha atención de repente a los amaneceres, ¿no? Pero sí a los atardeceres. ¿De qué color es la luz en los atardeceres? Muy cercana al rojo, anaranjado, rojo, ¿no? Por esos atardeceres tan hermosos, ¿ya? ¿De qué color es la luz al mediodía? Más tendiente al azul, ¿no? Pues por eso es que las plantas hacen buena fotosíntesis, ¿no? En los colores rojo y en el color azul, ¿ya? Que coincide con temprano en la mañana y el mediodía, ¿no? ¿Sí? O sea, las condiciones a las que la luz llega al planeta, ¿no? Obviamente por la difracción que sufre al atravesar la atmósfera, ¿ya? Ha hecho que las plantas, ¿no? Evolucionen en los colores que puede absorber, ¿ya? Por eso las clorofilas son verdes, ¿no? Si las clorofilas fueran rojas, ¿sí? ¿Qué significaría? Que no puede hacer fotosíntesis temprano en la mañana, ¿sí? Por X o Z razón, ¿no? Eso incluso se vio reflejado en algunas circunstancias urbanas, donde por ejemplo un tiempo en que colocaron de luminarias luces muy rojas en las calles en las noches, ¿ya? Y eso afectó a los árboles que crecían cerca de esas luminarias, ¿no? Bueno, hoy día se está aprovechando mucho luminarias que usan LED, ¿no? Y LED felizmente produce luz blanca, ¿no? Entonces digamos es más normal para las plantas recibir ese tipo de luz, ¿eh? Bueno, entonces verán la fotosíntesis y su organelo, el cloroplasto, pues es muy complejo, ¿no? Poco a poco, ¿sí? No se asusten. Sí, yo no les voy a decir, haga todas las reacciones, no, pero que tengan conceptos muy claros de lo que es fotosíntesis, sobre todo el efecto fotoeléctrico, el transporte de electrones, el bombeo de protones, que ocasiona eso, que se forme ATP, ¿no? Ese ATP, cuando la célula que lo hace es la bacteria, pues la bacteria lo aprovecha, ¿no? Ahora en las plantas, ese ATP, ¿no? Junto con los protones y electrones del otro proceso,
se aprovechan para formar la glucosa. Esos conceptos son los que me interesan. ¿Ya? ¿Por qué se llama fase fotodependiente? ¿No? Porque no funciona si no hay luz. Las clorofilas no van a desprender electrones. ¿Por qué se llama fotoindependiente? Porque ya no es necesaria la acción de la luz. ¿Sí? Ahí es muy importante la participación de esta enzima, ¿no? La rubisco. ¿Sí? Eso sí seguro que les voy a preguntar. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, ahí quedamos.